Hola chicas y chicos, continuamos con Aristóteles, vimos antes la filosofía natural y ahora vamos a ver con su propuesta metafísica. Para ello primero vamos a aclarar el término de metafísica en Aristóteles. Propiamente no es un término que utilice él. Si recordáis, al principio de los vídeos hablé de Andrónico de Rodas, que era el último director del Liceo, institución educativa fundada por Aristóteles, y se encontraba con todos los textos de Aristóteles. Entonces había unos textos que trataban sobre la física, sobre la fisis, la naturaleza, y los ordenó. Estos son los tratados de la física, ¿de acuerdo? Y entonces se encontró otros textos que no trataban de la física, pero que eran cuestiones que partían a partir de la física. Y entonces los llamó metafísica. ¿Por qué metafísica? Porque este meta significa más allá, o después o posterior. En ese sentido son los libros que van después de la física. Son los apuntes de Aristóteles que hablan de lo que había que tratar después de la física. También en un sentido de más allá de la física, pero no mistérico o esotérico, ¿de acuerdo? Sino en el sentido de que nosotros nos preguntamos acerca del mundo natural, pero ahora que nos preguntamos acerca de qué es eso que ha causado el mundo natural. Y por lo tanto estamos yendo más allá de la física. Cuando nos preguntamos acerca del origen de la realidad, estamos en una cuestión metafísica, porque no estamos hablando de la realidad que nosotros nos encontramos de un modo tangible, sino de aquello que la originó, que la fundamentó. ¿De acuerdo? Entonces eso es ese sentido, ¿no?, que debemos dar al término metafísica. La metafísica, ¿qué ocurriría con ella? Que trataría de lo más universal. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo más universal? El ser, el ton. El ser. El ser en cuanto ser y sus atributos esenciales. De eso se ocupa la metafísica. ¿De acuerdo? Entonces hay dos modos de abordar la metafísica. O bien atendiendo al ser como primera causa, y entonces haríamos teología, o hablando del ser en tanto que ser. Como el ser en griego es el ton, pues la ciencia que se ocupa del ser es la ontología. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver primero la teología y después la ontología. Aquí la teología la vamos a ver brevemente porque en un vídeo posterior hablaremos de la existencia de una primera causa que Aristóteles llama el primer motor inmóvil y que sería lo que se adaptaría a los problemas de la BAU, pues a Dios, sin que realmente sea un Dios en Aristóteles al modo en el que lo utilizamos hoy en día. Pero bueno, brevemente, en la teología, como nos habla de que tiene que haber una primera causa. Esa primera causa le llama el primer motor inmóvil. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Aristóteles afirma que una cadena de causas no puede ser infinita. ¿Por qué? Porque si hubiera una causa infinita de causas, no llegaría a realizarse el momento presente. ¿Por qué? Porque si la cadena es infinita, si esa serie de causas es infinita, el momento presente habría que situarlo en un momento posterior al infinito y no podemos ir al momento posterior al infinito. Por lo tanto, como el presente existe, se da, esta cadena de causas anteriores al presente tiene que ser finita y por lo tanto tiene que haber una primera causa. Esa primera causa la llama el primer motor inmóvil. ¿De acuerdo? Por lo tanto tiene que haber una primera causa. Es primera, por eso le llama primer, y como causa genera movimiento en lo demás. ¿Qué es lo que genera movimiento? Motor, por eso lo llama el primer motor. ¿De acuerdo? Luego dice, ese primer motor, ¿qué ocurre? Que tiene que ser inmóvil. ¿Por qué? Porque si fuera móvil, necesitaría una causa de su movimiento. Necesitaría una causa agente que hubiera generado ese movimiento, que es lo que habíamos visto en el vídeo anterior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este ser que es primer motor, para que no haya nada anterior al primer, pues no debe tener potencia y no tiene que tener movimiento. Por lo tanto, hay que afirmar que sea inmóvil. ¿De acuerdo? Y lo llama, por lo tanto, primer motor inmóvil. Que habíamos visto que la materia está en potencia de recibir cualquier forma. Por lo tanto, si este primer motor inmóvil tuviera materia, fuera material, tendría potencia, pero como hemos visto que no tiene potencia por ser inmóvil, tampoco por extensión tiene materia. Como no tiene materia, ¿qué es?
y no tiene potencia, es acto puro. ¿De acuerdo? Y al ser acto puro, al estar realizado, al no tener ninguna potencia, no tiene nada por realizar, por llegar a ser, pues es perfecto. En esa medida, lo que aparece en la teología es que el primer motor inmóvil es causa final. ¿Qué significa que es causa final? Que todos los seres en su movimiento que tienden a la perfección, a ser un acto puro. Ese es el objetivo de cualquier ser en movimiento, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el ser en acto puro? El primer motor inmóvil. Por lo tanto, todos los seres lo que tienden al final, que es al primer motor inmóvil. Y por lo tanto se constituye en causa final. En la física, que sería la filosofía natural, ¿de acuerdo? No lo hemos planteado, pero también realiza la misma deducción del primer motor inmóvil. Pero ahí no lo plantea como causa final, sino como causa eficiente. Porque en la física vimos que hablaba de los seres naturales, a partir de los seres naturales que entendía como compuestos silemórficos, hablaba del movimiento y en los movimientos había distintas causas. Entonces ahí lo que empieza a hablar es acerca de la cadena de causas, establece esta deducción que hemos visto al principio, y lo que nos habla que tiene que haber una primera causa del movimiento, y entonces habla del primer motor inmóvil como causa eficiente, ¿de acuerdo? Pero como digo, en otro vídeo pues analizaremos mejor esta propuesta, porque profundizaremos en ella. Entonces tenemos la metafísica como teología, deducción del primer motor inmóvil, y después tenemos la metafísica como ontología, como ciencia acerca del ser. Entonces se pregunta, ¿qué es el ser? Pregunta fundamental en filosofía, que ya habíamos visto los primeros filósofos, ¿de acuerdo? Y nos dice Aristóteles cuando analiza el ser. El ser es aquello en lo que coinciden todas las cosas. ¿Por qué? Porque todas las cosas son. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que Aristóteles va a diferenciar el género del ser. ¿De acuerdo? Y dice, ¿el género qué es? Pues el género abarca aquel tipo de cosas que son lo mismo, ¿no? Entonces cuando distintas cosas son lo mismo, pues acaban en el mismo género, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las definiciones Aristóteles las establece por género, por aquellas cosas que son lo mismo y diferencia. Cuando define al hombre, lo hace por género y diferencia. ¿Qué es lo que tenemos en común con otros seres? ¿Qué es aquello que tenemos que sea lo mismo con otros seres? Que somos animales. ¿Cuál es la diferencia con el resto de animales? Que somos racionales. Y esta es la definición del ser humano. Por género y diferencia. Todas las definiciones de Aristóteles funcionan así, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Dice Aristóteles que el ser no es un género. ¿Por qué? Porque el ser tiene un significado distinto. ¿Por qué tiene un significado distinto? Pues dice, porque no es lo mismo ser perro que ser caballo, ¿de acuerdo? Es decir, el ser no significa lo mismo en todos los casos en los que lo usamos. Entonces ahí plantea una reflexión acerca de si el ser, en tanto que no significa lo mismo, si es un término unívoco o equívoco. La conclusión es que el ser no es ni un término unívoco ni equívoco, sino que el ser es un término análogo, que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Se utiliza por analogía. Y va a diferenciar entre dos cosas. Por una parte, los géneros supremos. En el género supremo lo que hacemos es utilizar el ser, pero en el mismo sentido. Entonces, ahí es cuando hablamos del ser vaca, y de todas las vacas decimos que son vacas, en el mismo sentido. O de los seres humanos decimos que todos los seres humanos son seres humanos, ¿no? De cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque utilizamos el ser en el mismo sentido. Ahora bien, y esto es interesante e importante, ¿de acuerdo? Diferencia los géneros supremos de las categorías. Las categorías que son los distintos modos de predicarse el ser. Cuando utilizamos el ser con distintos sentidos, distintos significados. Y para hablar de las categorías, lo que hace es desarrollar una tabla de las categorías. Dice, las categorías que son los distintos modos en los que se predica el ser. Por lo tanto, el ser tiene varios sentidos y varios modos de darse, pero todos en referencia a ¿qué? A una sustancia. Esto es fundamental, junto con la definición de categorías, ¿de acuerdo? Nosotros cuando vemos aquí la lista de las categorías,
Aquí tenemos una lista de las categorías que son 10, ¿de acuerdo? En otros momentos Aristóteles da una categoría que son 12, 8, varía un poco esa disposición, ¿de acuerdo? Pero no varía en qué, no varía en que siempre hay una categoría fundamental que es la sustancia. Y en relación a esa sustancia se dicen las demás categorías, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo sobre Sócrates, que Sócrates es, ¿no? Es o está, hablamos de su ser, ¿no? Y entonces tiene una categoría que es la sustancia. ¿Qué es Sócrates? Un ser humano. ¿Cómo es? Si tenemos otra categoría que es la cualidad, pues sería bueno o malo. La cantidad es grande o pequeño. Su relación, pues ser padre, ser profesor, ser hijo, ser, etc. Acción, pues está estudiando, está corriendo, está haciendo algo. Pasión, pues es golpeado, es alabado, pues es condenado a muerte, podríamos decir, ¿de acuerdo? Tiempo, pues ¿cuándo está? Pues está ayer, está hoy, está mañana, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? Pues está en casa, está en el ágora, donde esté. La posición, ¿cómo está? Pues él está sentado, está de pie. Y hábito, pues ¿qué está haciendo? Pues está cazando, está abrigando, ¿de acuerdo? Siempre podemos expresar todas estas categorías utilizando la forma del verbo ser o estar. De hecho, Aristóteles piensa que cualquier verbo se puede reducir en última instancia a la utilización del verbo ser, ¿no? Entonces, lo importante de aquí, para no liarnos, ¿de acuerdo? Es esto que he resaltado aquí. Entender que las categorías son los distintos modos en los que se predica el ser. El término predicar es importante porque las categorías son los predicamentos. Es decir, aquello que se predica en un sujeto, en un juicio que tiene como cópula el verbo ser. Entonces tenemos aquí un sujeto, el que sea. Sócrates en el ejemplo de aquí es, y el predicado la categoría que corresponda. Y entonces emitiríamos juicios, ¿de acuerdo? Que estos juicios, si recordáis cuando estuvimos hablando de la lógica en el primer vídeo, pues son los que componen el silogismo. Pero bueno, lo importante es esto de aquí, la definición de categoría y entender esto. ¿Por qué todos hacen referencia a la sustancia? Porque la sustancia es el ser por excelencia. ¿De acuerdo? Es fundamental. ¿Por qué? Porque la sustancia es lo que nos indica la esencia del ser. La sustancia. Todo lo demás, que son, si recordáis cuando vimos el cambio, el movimiento, son accidentes. ¿De acuerdo? Puede cambiar sin alterar la sustancia. Sócrates es un ser humano, indistintamente de que sea bueno o malo, de que sea grande o pequeño, de que sea padre o profesor, de que estudie o corra, etc. ¿De acuerdo? Estos son los accidentes y esto es la esencia. Y eso es lo que le permite hacer, diferenciar entre la sustancia y los accidentes, esta tabla. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto pues hemos visto la parte de la metafísica, la parte del pensamiento que va más allá de la física, y espero haber sido claro, que os haya servido. Cualquier duda, en clase la resolvemos y por favor consultad los apuntes, no os conforméis con una cosa o con otra, ¿vale? Un saludo, chicos, chicas.